Benedicite, muy buenos días, muy fríos días. Continuamos con los comentarios a el capítulo 7 de la regla San Benito. El segundo grado de humildad es que el monje, al no amar su propia voluntad, no se complace en satisfacer sus deseos, sino que cumple con sus obras aquellas palabras del Señor: no he venido para hacer mi voluntad, sino la de aquel que me ha enviado. Y dice también la Escritura: la voluntad lleva su castigo y la sumisión reporta una corona. Es importante destacar que en este segundo grado de humildad, Benito propone la obediencia, pero la obediencia a la vocación, la obediencia a Dios en el llamado que Dios nos hizo. Fíjense que dice que no ama su propia voluntad y que se complace en satisfacer sus deseos. No se complace ni en su propia voluntad ni en satisfacer sus deseos. Y cita el texto del Evangelio: no he venido para hacer mi voluntad, sino la de aquel que me ha enviado. Y es que la vida monástica es un llamado. Es un llamado, una invitación del Señor a vivir en el desierto. Pero también es un envío. Es un envío a ese desierto. Es un envío a entrenarse en ese desierto que es la vida monástica, que puede ser el eremitorio o el cenobio en función de la experiencia de cada quien, la cultura de cada quien, la necesidad de cada quien. Dios a uno nos llama a una vida más solitaria y a otros a una vida más comunitaria. Pero la riqueza de la vida monástica justamente es esa. Es que tiene las dos realidades de esa moneda del seguimiento, las dos caras de esa moneda del seguimiento. Entonces, ser obedientes a ese llamado del Señor. No vine a hacer mi voluntad, sino la del que me ha enviado. Y eso es importante, hacer un proceso de discernimiento, porque, como decía el capítulo primero, hay monjes que hacen su propia voluntad, funcionan de acuerdo a su gusto y antojo, y declaran bueno y santo esto, y aquello es castigo y el infierno, y nos mandan al infierno a todos. Entonces, en un proceso de discernimiento, hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Podríamos preguntarnos. ¿Cómo tener la certeza de que tal o cual cosa es la voluntad de Dios? Tenemos un único test para poder evaluar si esto o aquello es voluntad de Dios, y es la ética del Evangelio. Si se ajusta al Evangelio es voluntad de Dios; si no se ajusta al Evangelio, si lo violenta, si lo acomoda, si lo daña, si lo contradice, si no está en el Evangelio, no es voluntad de Dios. Y ciertamente por ahí tenemos solo, si nos ponemos a hilar más finos, el Evangelio podemos sintetizarlo en amor a Dios y amor al prójimo. Es más, podemos sintetizarlo en una frase de San Juan: el que no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien lo ve. Ese puede ser un buen filtro, un buen test para evaluar ese proceso de discernimiento. Ciertamente, en la vida monástica tenemos herramientas para el discernimiento,
herramientas para prepararnos en este desierto al que fuimos llamados, al que fuimos enviados. Y esas herramientas hacen a la ascesis monástica, a la oración, a la vigilia, al ayuno, a la lección divina, al trabajo, ¿verdad? Ya esto lo hemos hablado en muchísimos videos. Entonces, no hacer nuestra voluntad, cumplir una disciplina. Aunque seamos eremitas, tener la disciplina de levantarnos todos los días a la misma hora. Tener la disciplina de orar todos los días a la misma hora. En lo posible de orar constantemente. Pero para quienes no lo hemos logrado, para quienes somos frágiles o mediocres, bueno, por lo menos las horas establecidas. Ayunar los miércoles y los viernes. Hacer la lección divina. Entonces eso nos va disciplinando y nos vamos haciendo nuestra propia voluntad. Hoy tengo ganas de trabajar. Trabajo. Mañana, hoy me levanto, tengo sueño, me voy a quedar un ratito más. Y terminamos siendo unos flojos. Entonces el tema de la disciplina es importante. Entonces la obediencia, en definitiva, es a esa disciplina, a esa vocación, a ese llamado. Claro que uno tiene que ser obediente a la abada, al Padre Espiritual, a los superiores, con la obediencia debida, es decir, una obediencia dialogada porque ocupan un lugar de dirección, de supervisión, de orientación. Pero dialogada o no dialogada, obediencia al fin. Pero tengamos en cuenta que lo principal, lo fundamental, es la obediencia al llamado a la vida monástica. Hermanas, hermanos, tengan una muy bendecida jornada.